Amén. La oración es muy importante para mantenernos fieles, firmes. La oración es de vital importancia, hermanos. Aquí, de hecho, nos relata la palabra cuánto tiempo deberíamos de orar, cuánto tiempo sacamos para orar. A manera personal, hermanos, yo pienso que nosotros como cristianos deberíamos de orar al menos una hora, por lo menos una hora. Usted dirá, pero ¿con qué tiempo voy a orar una hora? Reparta el tiempo, hermanos. En la mañana usted puede orar media hora si está bien sobrado. Amén. Al mediodía orar otros 10 minutos, ya lleva 40. En la noche llega finalizando, ora otros 20 minutos, ya lleva una hora. Mire que podemos repartir el tiempo y al menos sacar una hora diaria para oración. Claro, cuando venimos al culto de oración es muy importante llegar temprano y aumentar un poquito la oración. Pero la oración debe ser de vital importancia, no desmayar. Dice ahí el versículo, hermanos, que en el versículo 40 del capítulo 22 del Evangelio según San Lucas, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró. Otro método que nos muestra la palabra, que quizás muchos hermanos ya están dejando, es ponerse de rodillas. Dice que Jesús dio ese ejemplo. Si Jesús, el Hijo de Dios, se puso de rodillas. Mire que ya hay iglesias donde la gente no se pone de rodillas. Mire, hermano, al no ser que no pueda, que sea limitado, que le falten las piernas, ¿verdad? Que no tenga rodillas, pues sería considerable esa situación. Pero mientras tengamos nuestras piernas bien, hermanos, debemos de doblar nuestras rodillas, porque el mismo Señor Jesucristo nos dio ese ejemplo. Él se arrodillaba para orar siempre, hermanos. Entonces, ¿por qué nosotros, que somos tan humanos, tan espirituales, no sacar un tiempo para orar de rodillas? Claro, no quiere decir con esto que solamente la oración de rodillas es la única que vale, no. Hay muchas formas de cómo orar y lo hemos enseñado. Siempre cuando usted se levanta en la mañana, yo pienso que lo primero que uno busca es un lugar donde arrodillarse para orar, ¿verdad? Allí uno va y se arrodilla un ratico. Si le coge mucho el sueño, pues lógico, toca levantarse, ir al baño, echarse un poquito de agua para espantar o alejar el sueño, ¿verdad? Pero hay muchas maneras de cómo orar. Pero pienso, hermanos, que la forma más reverente es postrarse o arrodillarse delante de Dios. Jesús lo hizo, hermanos, delante del Padre Celestial. Jesús lo hizo como reconociendo que el Padre es la persona más importante. Ahora nosotros tenemos ese mismo Padre a quien debemos de rendirle adoración y alabanza. De hecho, la palabra nos enseña, hermanos, en los salmos, por allá en Salmo 95 creo que es, que dice, venid y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Postrarnos, arrodillarnos, eso ya lo están perdiendo muchas iglesias. Pero yo encuentro a través de la palabra que aunque pase el cielo y la tierra, esa palabra nunca pasará. Jesús nos dio un ejemplo de arrodillarnos para no dormir, para no dormirnos. Entonces es necesario que, hermanos, primero seguir a Jesús. ¿A quién estamos siguiendo? A Jesús. Lo segundo, orar. Y lo tercero, reverencia delante de nuestro Dios. Arrodillarnos. Jesús dice que allí, hermanos, puesto de rodillas, oró. Él estaba allí orando, dándonos ese ejemplo. Y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Otra cosa que es muy importante en la oración, para que no nos durmamos espiritualmente o no durmamos, hermanos, físicamente, es que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo, si quieres pasa de mí esta copa, allí lo está diciendo,
en el versículo 42, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús sabía que estaba pasando un momento difícil, un momento donde el Padre no podría auxiliarlo, donde el Padre no podía estar, porque Jesús iba en ese momento a llevar todo el pecado de la raza humana. Y el Padre no podía estar allí en medio donde está el pecado. De hecho, la palabra dice, hermano, que el Señor aborrece el pecado, pero aborrece también al pecador. Que el Señor no está de acuerdo con el impío, con el pecador, con aquello. Entonces, por eso allí Jesús tenía que llevar toda esa carga. Por eso le está diciendo allí, si quiere pasa de mí esta copa. O sea, pasemos este momentico que va a ser muy duro para mí. Pero más sin embargo Jesús dijo, pero yo no quiero hacer como yo quiero, sino conforme a tu voluntad. Que las cosas que nosotros hagamos, hermano, todo sea conforme a la voluntad de Dios. Ese noviazgo sea conforme a la voluntad de Dios, ese matrimonio, ese trabajo sea conforme a la voluntad de Dios, que siempre estemos pidiendo dirección de Dios. Dirección de Dios. En el Padre Nuestro nos enseña allí una parte también, hágase tu voluntad como en el cielo, así también aquí en la tierra. Que siempre hagamos las cosas conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestra propia voluntad. Es difícil, hermanos, aconsejar quizás a una persona cuando dice, no, es que yo creo que es así como yo quiero, yo creo y estoy seguro de que eso es lo que me manda Dios, y hacen las cosas no de la mejor manera, hacen las cosas, hermano, equivocadamente, según sus propios deseos, según sus propias creencias, según su propia teología o su ideología, hacen las cosas y hasta tratan de escudarse a través de la palabra. En estos días hablábamos con una hermanita muy querida, y le explicábamos cierta situación, pero ella no entendió. Ella dijo, no, estoy en la verdad y estoy segura de que como yo creo, así es. Pero no, hermano, no es como uno cree, sino conforme a lo que dice la palabra, conforme a la voluntad de Dios. Y no podemos, hermanos, desviarnos del propósito divino de Dios. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos fracasado, hemos hecho cosas que no son convenientes, que no han sido edificación en nuestra vida, porque cometemos el error de hacer las cosas a nuestra manera, o porque una persona nos dijo, o porque un hombre nos dijo? Dice, mire que hasta falsos profetas uno encuentra en la Biblia se han levantado en la iglesia. Aún en la iglesia, iglesias de sana doctrina, hermano, incluyendo esta iglesia, esta denominación, también se han levantado hombres y mujeres que han querido, hermanos, persuadir con su astucia a las demás personas, hablando, dizque conforme a la palabra del Señor, cuando no es Dios, sino carnalmente el hombre hablando allí. Por eso, hermanos, debemos de atender. ¿Cómo atender la voluntad de Dios? ¿O cómo será la voluntad de Dios? Primero, que sea una guianza divina del Espíritu Santo. ¿Cómo es una guianza divina del Espíritu Santo? Que yo sienta paz, que yo vea, hermanos, que lo que voy a hacer realmente le agrada a Dios, porque ir en contra de la voluntad de Dios es que yo tengo como el pensamiento de que no está bien lo que estoy haciendo, mas sin embargo me puedo dejar llevar por el impulso de la carne. Entonces lo primero, la guianza divina de Dios, la guianza del Espíritu Santo. ¿Cómo es la guianza del Espíritu Santo? Cuando sentimos paz en nuestro corazón. Y yo digo, yo creo que lo estoy haciendo, no estoy contristando al Espíritu Santo, no estoy haciendo nada que tenga que dolerle o algo que no le guste al Señor, sino que sea siempre lo que le agrada a Dios. ¿Cómo confirmar esa voluntad de Dios? A través del siervo, a través del pastor o a través de un líder que sea más espiritual que uno. En el caso mío, yo no podría ir a pedirle un consejo
a una persona que ni siquiera conoce de Dios, a una persona que está apartada o a una persona que no cumple con estos requisitos de seguir a Jesús, de orar. ¿Qué más dijimos? ¿De cómo fue la otra? De hacer la voluntad de Dios. Amén. Son tres, vamos apenas tres pasos. Seguir a Jesús, orar, reverencia, o sea, arrodillarnos. Amén. Arrodillar, la reverencia delante de Dios. Yo no puedo ir a decirle a una persona que venga al culto, hermano, y nunca lo ve uno de rodillas, pedirle un consejo. Vuelvo y digo, al no ser que le falten las piernas, no se puede arrodillar. Pero ir a pedirle un consejo de oración a una persona que no ora, pues ¿qué me va a aconsejar él? Me va a decir, yo no oro y vea, ahí estoy bien, bendecido económicamente, espiritualmente, sé más que el pastor, tengo talentos, tengo ministerio, lo tengo todo completo, cuando en realidad no lo está demostrando con sus hechos. Entonces, ¿a quién le pedimos, hermanos, esa dirección? A una persona que de verdad sea espiritual, o a una persona que ojalá pueda uno contarle y pueda guardarle el secreto, pueda guiarlo espiritualmente. Pero si yo hoy le pido consejo a la suegra, al suegro, a la tía, a personas que no tienen nada que ver con los caminos de Dios, pues hermano, estoy haciendo las cosas conforme a mi manera y no conforme a la voluntad de Dios. Siempre tenemos que pedir la confirmación del Espíritu Santo, que haya paz, pero luego ir al varón de Dios. En cierta ocasión, bueno, gracias a Dios, no fue a mí que me pasó, pero un pastor que fue mi pastor también nos comentaba de un joven, un hombre que llegó a la iglesia muy espiritual, madrugador, muy de Dios, muy dinámico, muy colaborador, una persona que aparentemente se dejaba guiar por el Espíritu Santo de Dios. Pero de repente vino y le dijo al pastor, le dijo, pastor, siento que ya hace tiempo de casarme, ya se me están pasando los años y estoy orando por una persona para casarme, por una mujer. Y entonces el hermano contaba manera de testimonio y le dijo, ¿y cuál es esa persona? Dijo, es fulana de tal. Dijo, no, lo escuchó y le dijo, ¿y cómo va esa relación? Dijo, no, ya ella me aceptó, ella está dispuesta a venir a la iglesia, ella está dispuesta a convertirse y esa mujer puede llegar a ser una buena cristiana. Lo estaba diciendo un hombre espiritual, un joven espiritual, pero el pastor cuando ya terminó de hablar le dijo, déjela, no le conviene, hermano, no vaya a embarrarla con esa mujer. Yo he escuchado malos comentarios de esa persona, déjala, no lo haga. Pero el hombre ya estaba impulsado por la emoción, él creía que era el Espíritu Santo el que lo estaba guiando, pero impulsado por la emoción no fue capaz de resistir, no fue capaz de dejar, sino que siguió con esa relación. Al poco tiempo la trajo a la iglesia, celebraron el matrimonio por lo civil, luego vinieron, hicieron la ceremonia. Ya el pastor, o sea, en pocas palabras, no hay nada que hacer, porque es difícil cuando uno viene a alguien y le dice, pastor, es que yo voy en esta dirección, y uno mirar que la dirección que donde va no, pues uno le puede decir, por esa dirección está equivocado, se puede dañar, algo puede pasar por ahí, porque es mejor no coge la recta, la que es ni a derecha ni a izquierda, la que va para el bienestar de su vida. Es difícil cuando una persona viene y dice, pastor, es que quería pedirle oración para ver si me compro un carro. Ah, bueno, eso está muy bien para que venga con la familia a culto, ¿sí? ¿Y qué carro quiere? No, pastor, es que ya lo compré. Ya no hay nada que hacer, ya lo compró. Amén. Ya quiero comprar, pastor, es que quiero pedirle oración por una moto. Ah, bueno, igual, ¿qué moto quiere? No, es que ya la compré, ya la tengo, ya la pagué, mire, acá tengo la tarjeta. Y hasta le presentan la tarjeta. Ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que hacer. Con esta relación, este pastor dice, hermanos, que este hombre se casó y él ya sabía los comentarios de esta jovencita que era la novia del pueblo. Esa mujer no pudo durar más de 6 meses con él. Hubo una equivocación tremenda por no hacer la voluntad de Dios.
se dañó, se perdió, esa jovencita se fue, dijo, no, eso y los cultos, eso de la iglesia es muy aburrido para mí, a mí no me divierte eso, yo quiero buscar diversión. Y si usted sigue allá, yo sí no puedo continuar. Lo mejor es coger la maletica y se fue. Un puro joven, hermanos, quedó casado a mitad de sus, menos de la mitad de sus años, sin nada que hacer, ya no había nada que hacer, ya se habían casado, ya habían consumado el matrimonio por más de 6 meses. El joven siguió ahí tratando como de seguir la vida espiritual, pero al poco tiempo decayó, se fue, se apartó, y hasta el sol de hoy no sabemos qué haya podido pasar con ese joven. ¿Por qué? Porque muchas veces no seguimos la voluntad de Dios, no seguimos el consejo de Dios. El pastor, no, es que el pastor es muy bravo, no importa, hermano. Si el pastor es bravo, así como yo soy de bravo, hermano, no importa. Amén. Mire que dice la palabra que aún David, que el líder de aquel entonces era el rey Saúl, el primer rey de Israel, y aunque este hombre era tan bravo y estaba en desobediencia, hasta un espíritu malo de parte de Dios lo atormentaba, pero más sin embargo David decía, ¿quién podrá levantar la mano contra el ungido de Jehová? Lo respetaba como autoridad. Y tenemos que aprender eso, hermanos, siempre a respetar a nuestros pastores como autoridad, en el momento en que ellos lo estén haciendo. Nosotros como pastores respetamos, en este caso, a nuestro presbítero. Nosotros como pastores respetamos a los oficiales porque son nuestros pastores. Así muchos de ellos no estén haciendo las cosas bien, pero uno dice, estamos aquí. Así uno, estamos dentro de esta misión, y muchas veces muchos pastores dicen, no, pero es que la misión no ayuda, es que la misión no colabora, es que la misión tal cosa, es que esta iglesia deberían de hacerlo de esta y esta manera, y lo único que nos dicen es, si no está de acuerdo, ¿qué hace acá? Busque entonces una parte donde se pueda acomodar. Aquí no lo estamos deteniendo, aquí no detenemos a nadie. Eso es lo único que nos dice. Pero al Señor Jesús también en cierta ocasión le dijeron lo mismo los discípulos, todos estaban yendo. Y el Señor les dijo, pues, Pedro, creo que fue Pedro, ¿cierto? Señor, dura, por ahí la gente dice que dura es esta palabra, ¿qué hacemos? Y el Señor dijo, pues, así como ellos se han ido, si usted también se quiere ir, lo puede hacer. Y Pedro dijo, Señor, pero ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor? ¿Y a quién iremos nosotros en esta condición? Ya hemos conocido de Dios, ya estamos en el camino. Aquí lo único es no dormirnos, porque una persona cuando se duerme es cuando empieza a ver los detalles de la obra, los detalles del pastor, los detalles del líder. Una persona cuando se está durmiendo espiritualmente, cuando no hay oración, cuando no hay intercesión, cuando no hay testimonio, cuando no hay clamor, ahí es cuando comienza a mirar los detalles. Yo lo conozco, yo a manera de testimonio en cierta ocasión había un hombre de Dios. Yo pienso que de Dios en su momento. Ese hombre cuando lo ponían a predicar en su hermano, eso zapateaba fuerte y golpeaba el púlpito así fuerte, y eso se zarandeaba, se pasaba de allá para acá predicando. Un púlpito como este no le servía a él. Él estaba ahí, eso se bajaba, hermano, y se iba por acá, se iba por allí, eso predicaba, hermano, se iba por allá. Eso era un hombre que yo decía, uy, yo quisiera ser como él. Era fuerte, hermano, oraba fuertemente. En cierta ocasión, yo miré una falencia en unos hermanos, y entonces él me dijo, le pedí el consejo porque era un hombre de Dios, un ministro ordenado, y entonces me dijo, vea, esa persona está endemoniada por tal y tal cosa. Entonces yo le dije, ¿será que sí, hermano? Yo no creo que una persona se endemonie por algo tan insignificante. Y bueno, le voy a contar aquí, no quiere decir con esto de que, es que el pastor Jorge sí acepte, por pintura en las uñas. ¿Cuántas mujeres se han pintado? Por pintura en las uñas, y era esmalte transparente. O sea, se ha puesto esmalte transparente, y entonces digo, es que ella se pintó las uñas. Le dije yo, ¿y será que por eso se endemonió? Porque tenía una recaída, como algo mental. Y entonces digo, sí, es por eso.
Entonces a mí se me ocurrió decirle, o sea que esas personas que van a otra iglesia y se pintan las uñas, no se van a salvar. Dijo, no, no se van a salvar. Le dije, yo creo que, no sé hermano, pero como que traté como ahí sí como de confrontarlo. Dijo, no, dijo, ninguna otra iglesia se va a salvar, sino solamente la iglesia de las 13. Digo, porque aquí sí predicamos la verdad, aquí sí mantenemos la doctrina, aquí mantenemos lo que dice la palabra. Bueno, me dio una doctrina tan tremenda, tanto que yo era nuevo en aquel entonces y le dio la información al presbítero. Y el presbítero en cierta ocasión pues dio el mensaje. Dijo, hay que tener cuidado porque aquí hay hermanos que como que ya están con el corazón aferro, o sea, refiriéndose a mi persona por lo que yo había dicho. ¿Amén? Que había que tener cuidado con esa parte, que eso era muy delicado, que tal. Entonces yo dije, ya sé, o el Espíritu Santo se lo reveló a nuestro pastor, o el pastor fue y le comentó la charla que habíamos tenido. Para concluir, hermanos, este hombre que era tan tremendo, terminó mal. Y estamos hablando aquí para que a un pastor no lo siga, no continúe, hermano, es porque haya caído moralmente. Entonces usted ya me entiende cuál fue el problema que pasó. Terminó mal este hombre. Lástima, lástima. Yo me acuerdo que en cierta ocasión, hermanos, no estoy diciendo mentiras, en cierta ocasión yo estaba en una reunión de capacitación muy hermosa, muy elegante. Al mediodía salimos a almorzar, pedí permiso y me fui por allá a darle una vuelta con mi esposa y mi familia a donde un familiar, allí cerca. Esa tarde siguieron, hermanos, con la enseñanza, cayó la gloria de Dios, eso hubo profecía, lenguas, llenura del Espíritu Santo, algo precioso estuvo, no la perdimos. Al otro día estaban los testimonios de qué habían sentido en esa tarde en el culto, y entre los cuales el pastor que le digo pasó a testificar, y pasó allá y dijo, yo quiero testificar algo, y quiero que hagamos la oración por el pastor fulano de tal. Y es que ayer cuando el pastor decía que está pasando y esto con un pastor, pues Dios me colocó en mi corazón que es el pastor fulano de tal y me señaló a mí. Dios, yo quiero que hagamos una oración por él. Yo no estuve esa tarde, hermano, yo no sabía por qué, mas sin embargo yo pasé allá, hermano, todo temblorosito. Oraron por mí. Cuando ya terminé le dije, ¿qué pasó? Digo, no, es que ayer cuando dijeron tal y tal cosa, yo sé que es a usted que le está pasando eso. Yo le dije, pues a mí no me está pasando eso, hermano. Y me parece muy mal si están testificando allá de lo que pasó ahí, que usted me pase a mí. Y me puse, se me salió el viejo hombre un poquito. Y entonces digo, no, tranquilo, ore. Le dije yo, oremos. Le dije yo, oremos. Esto no se trata de yo orar, sino que oremos. Entonces ya intervino una hermanita anciana también de la iglesia, pero pastora, esposa de un pastor, y dijo, tranquilo, eso se puede arreglar, no, tranquilo, eso se puede arreglar. Yo le dije, no, sí, tranquilo, pero yo quedé un poquito como ofendido porque era algo que no coincidía con lo que había pasado. Amén. Este hombre era tan espiritual que hacía esas cosas, hermano. Era tan espiritual. Santo nuestro Dios. Entonces hay que tener cuidado cuando tenemos que hacer las cosas, que Dios nos guíe de verdad, que haya una confirmación, tanto en el espíritu, que Dios nos confirme un buen consejo de un hombre de Dios. Y hay que examinarlo, porque vuelvo y digo, puede uno ver a un pastor o a un líder, hermano, que tiembla, que hace caer hasta fuego, que puede echar fuera demonios, que puede hacer milagros, que puede hacer prodigios, que puede hacer una cantidad de cosas, y allí no podemos equivocar. Realmente si es un hombre o una mujer de Dios, santo nuestro Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Otro punto muy importante para no dormirnos. Gloria al Señor. ¿Cuál sería? Vamos en el versículo 42, ya lo leímos, ¿cierto? Pasa de mí esta copa, pero no sea la mía, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, ¿quién estaba en agonía? Jesús oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Nos da a entender, hermanos, que pueden venir problemas, pueden venir dificultades. Jesús dice que estaba en agonía,
Pero no quiere decir con esto que porque estaba en agonía desmayó. No, sino que su oración era intensamente. ¿Qué hacemos cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando nada nos sale bien, cuando, hermanos, salimos y de repente vamos por la calle y un perro nos muerde? Vamos por la calle y una naranja, o por el campo y una naranja nos cae en la cabeza. ¿Qué hacemos, hermanos, cuando como que todo se torna mal, como que no nos pagaron el sueldo? Llegamos a la casa, los hijos tienen hambre, vamos a mirar allá en la nevera y hay un ratoncito ahí despavorido esperando que llegue algo, la nevera vacía. ¿Qué hacemos cuando quizás el cónyuge le dice, llegaron los recibos y hay que pagarlos con fecha limitada? ¿Qué hacemos, hermano? Oramos intensamente. Jesús, al ver esa situación, lo que hizo fue orar más intensamente. Dice que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Cómo es nuestra oración? Realmente hacemos oraciones, hermanos, que sudamos orando. No, vuelvo y digo, no aquí, porque aquí es muy fácil orar. Yo podría quedarme acá un buen ratico hablándole, hasta las 10, o hasta las 11, o hasta las 12 de la noche, o hasta las 5 y orar acá, hermanos. Tomo agüita, refresco la garganta y vamos. Pero ¿qué hay de usted? ¿Qué hay de usted? ¿Qué hay de mí? Que yo lo hago aquí, pero ¿cómo lo hago allá en secreto? Porque es que Jesús se apartaba. Dice que él se apartaba a un lugar a distancia como de un tiro de piedra y allí puesto de rodillas oraba. Nuestra oración, nuestra fortaleza, y ustedes más que yo lo saben, porque ustedes son testigos, hermano. Ustedes han pasado, aquí personas que tienen el doble de experiencia de la que yo tengo. Yo apenas voy a cumplir ahorita, el 24 de noviembre, voy a cumplir mis primeros 28 añitos. Ustedes me ven ahí como ya viejito y uy, ¿verdad? Pero ya parece que tuviera 53. No, de edad sí, 53 y me siento como uno de 52. Voy a cumplir 28 añitos apenas de conocer al Señor. El 24 de noviembre de 1996 conocí al Señor. O sea que estoy jovencito. Si yo le preguntara a algunos hermanos acá, dicen, uy, yo por ahí ya había pasado hacía rato. O sea que nos da a entender que usted ha sido una mujer o un hombre de oración, de clamor, y por eso hasta la fecha está perseverando. Han venido pruebas, han venido angustias, han venido desesperos, han venido momentos difíciles, quizás en la salud, económicamente, problemas con la familia, dificultades, pero se han mantenido ahí. Eso quiere decir que ese aceite no ha disminuido. Ahí hay poder de oración, allá a solas con Dios, en ese cuarto donde usted se aparta para orar a pesar de las dificultades, problemas, a pesar del desierto que esté atravesando, pero ahí están recogiendo ese aceite. Y quizás muchas de ustedes no son predicadoras, no son predicadores, casi nunca han estado aquí al frente, ni dirigiendo un devocional o dando una enseñanza, pero ahí se mantienen, hermanos, porque nos da a entender que mantienen aceite, que un día o aún todavía son columnas de oración, son columnas de intercesión, son mujeres. Bueno, me falta el tiempo, hermanos, ya vamos a terminar, pero allá en Lucas capítulo 2 usted lo puede mirar. Un día en un ayuno mirábamos un hombre que no se murió hasta que vio al Salvador, pero también había allí una viuda de hacía 87 años, había enviudado hacía 87 años y no se apartaba del altar de día y de noche con oración y ayuno. Ya hacía 87 años había muerto su esposo, más la edad que tenía. O sea, nos da a entender que era una mujer de oración, de clamor, de intercesión, y ahí se mantenía. Entonces, aquí Jesús dice, hermanos, que él estando en agonía, o dice el escritor, y estando en agonía oraba más intensamente. ¿Qué hacer cuando hay problemas, cuando hay dificultad? Incrementar la oración. O sea que si es una hora lo que usted está orando, hay que hacerlo un poquito más.
Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. El problema es ese, ¿cierto? Que a veces así haya tristeza, haya dolor, haya prueba, haya escasez, pero es cuando más dormimos. Es cuando más, hermanos, no queremos ni orar. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Amén. Y de una a roncar, así hayan problemas, así haya dificultad. Pero no, Jesús nos enseñaba o nos enseñó que cada vez que haya más angustia, que haya desespero, que hayan problemas, dificultades en el hogar, con los hijos, con la familia, es cuando más tenemos que orar. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y oráis para que no entréis en tentación. Levantémonos y oremos para no entrar en tentación. Puestos de pie en esta noche y vamos a orar y vamos a decirle al Señor, no me quiero dormir, no quiero cabecear como aquellas vírgenes que estaban cabeceando. Quiero hacer las cosas para ti. Estos son consejos que el Señor nos da a través de su palabra para que no durmamos como los demás, para que nos sintamos, para que vivamos en el Espíritu, para que confiemos en Él, para que vivamos para Él, para que hagamos las cosas para Él. Es necesario hacerlo, es necesario orar. Hay mucho por qué orar. La oración eficaz del justo puede mucho. Momentos de oración en las mañanas, en las noches, en el atardecer. Saque siempre un tiempo allí, un lugar donde orar, donde clamar, que Dios te va a recompensar públicamente. Lo que hagamos allí, hermanos, nada será en vano. Allí habrá aceite, allí habrá una reserva para cuando vengan las pruebas, para cuando vengan los momentos que quizás no tenemos un tiempo suficiente para orar, pero ahí tendremos una reserva de oración. Todo lo que hagamos, hagámoslo conforme a la voluntad de Dios, confiando siempre que Dios le agrada lo que hagamos, que es el Señor quien nos guía a hacer las cosas bien de la mejor manera. Amén y amén. ¿Cuánto damos la gloria a Cristo Jesús? Ahí estamos. Bueno, vamos entonces a saludar ya finalizando. Saludamos a todos los hermanos y amigos que nos ven a través de esta página de Facebook, del canal de YouTube y de las distintas plataformas. Somos la Iglesia Cristiana del Movimiento Misionero Mundial de la Tebaida, Quindío, y estamos haciendo una invitación a nuestros cultos de oración los martes, jueves culto de enseñanza, domingos cultos de escuela dominical a partir de las 9:30. La iglesia hace una invitación para que nos sigan a través de las redes sociales. Si vive aquí en el Quindío, en la Tebaida, venga, acérquete. Este es un lugar muy fácil de ubicar, difícil de olvidar. Dios les bendiga, pero en abundancia a todos. Gloria a Cristo Jesús. Y a su